Hola a todos y bienvenidos una vez más a Utrera Web. Hoy nos hemos desplazado hasta el Ayuntamiento de Utrera para conocer las primeras impresiones de nuestro alcalde, José María Villalobos, sobre la actualidad utrerana en este comienzo de 2022. Bienvenido, José María. Bien hallada. Vamos a comenzar la entrevista, como faltaría menos, hablando sobre sanidad, lo que es el tema más importante y sobre todo en ese primer comienzo del 2022 que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué nos podría hacer un pequeño resumen sobre lo que ha ocurrido? Sí, bueno, yo creo que han ocurrido varias cosas que han coincidido en el tiempo, unas tienen que ver, otras no, pero fundamentalmente, por un lado, el colapso en el que ha caído el sistema sanitario público, al que le han saltado todas las costuras definitivamente, o la desidia del gobierno de Andalucía y su inoperancia, y luego pues que hemos conseguido, los utreranos, pues ganar el pulso que la Junta nos había echado, sin ton ni son, de intentar que cambiara nuestro hospital de referencia, ¿no? Algo a lo que nos hemos negado y algo a lo que han estado jugando pues, de manera poco leal, ¿no? Desde el principio, porque yo quiero recordar que desde el 25 de noviembre, me acuerdo muy bien de la fecha porque es el Día Internacional contra la Violencia de Género, que le pregunté expresamente a la delegada que qué estaba pasando, que los rumores que nos estaban llegando eran, bueno, nos ponían, no le queríamos dar crédito, pues se estuvo jugando a la desinformación, ¿no? Las continuas versiones de lo que iba a pasar, que nos iban dando contradictorias unas con otras, hasta que al final logramos sacarle el compromiso real a la Junta, que bueno, que la situación para aquellos utreranos que no quieran, pues no va a cambiar, ¿no? Y paralelamente, como digo, pues un sistema de salud al que le han saltado todas las costuras y que bueno, se han convertido en la principal preocupación de los andaluces, ¿no? Junto al desempleo que tradicionalmente lo viene siendo, ¿no? El tema del cambio de hospital es un tema que ha preocupado mucho a los utreranos, llegando incluso a unirnos más porque esto no sucediera, ¿no? Ha sido unos meses de lucha continua. ¿Qué hemos conseguido? Básicamente lo que hemos conseguido es que aquellos utreranos que no quieran cambiar de hospital de referencia, que son la inmensa mayoría, no lo tengan que hacer. Así de sencillo. El planteamiento que nos hacía la Junta de Andalucía inicialmente era que nos trasladábamos a Valme, excepto en algunas cositas, y el planteamiento que se ha conseguido es que, pues sin hacer ningún tipo de trámite, y yo creo que eso es realmente lo importante, pues si la voluntad de cualquiera de nosotros es que nos sigan atendiendo en Virgen del Rocío, por las razones que ya todos sabemos, pues que no, directamente nos atienden en Virgen del Rocío, nos derivan a Virgen del Rocío, nuestros especialistas estarán en Virgen del Rocío, si tenemos que hacer un ingreso lo haremos en Virgen del Rocío, todo será ya en Virgen del Rocío, simplemente porque nosotros digamos que queremos que sea en Virgen del Rocío. Básicamente entonces es que para aquellos utreranos que queramos seguir siendo atendidos en Virgen del Rocío, vamos a seguir siendo atendidos en Virgen del Rocío. Eso es lo que hemos ganado, que no tiene nada que ver con lo que nos estaban planteando desde la Junta desde el primer día, que bueno, que todos sabemos lo que había realmente y cómo nos intentaron ir pues engañando, ¿no? Y casi llegar a una política de hechos consumados aprovechando el cambio de año, las navidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí el permanecer unido y el haber aguantado el tipo y haber echado los arrestos que había que echar en este asunto, creo que ha sido clave, porque la Junta, pues teníamos convocada la manifestación, la macromanifestación el viernes y fue el martes cuando tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Y además incluso yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Que fuera la propia viceconsejera la que se tuviera que trasladar aquí a Utrera para intentar desactivar el problema que estaban viendo, que estaban teniendo y que al principio pues no querían reconocer, ¿no? Yo creo que eso ha sido está siendo uno de los principales problemas que está teniendo el gobierno de Andalucía con la salud, y es que no están reconociendo cuáles son los problemas reales que tiene la gente. En este caso, ellos no entendían que el traslado de hospital del Rocío a Valme para los utreranos era un problema, no lo entendieron, porque realmente creo que es que viven un poco al margen de lo que está pasando en la calle, en esa bola de moderación y propaganda de la que se ha rodeado el presidente Moreno Bonilla, y tampoco pues han sido conscientes de los problemas que está teniendo la gente para que los vea el médico, ¿no? Entonces esa rotura con la realidad, pues creo que está generándole muchos problemas a la población, que es lo que de verdad importa, ¿no? Los problemas que tenga el gobierno se dirimirán en las urnas cuando toque,
pero lo que no podemos consentir es que esa falta de realidad acabe siendo un problema para la gente, que era lo que estaba ocurriendo y es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo valora usted la actuación de los distintos partidos políticos de aquí de Utrera con respecto a este tema? Yo creo que la gente lo está viendo claro, ¿no? La gente ha visto claro que una cosa es decir que se está de acuerdo, porque probablemente no te quede otra y probablemente también se piense, pero otra cosa es, bueno, que hagan otros el trabajo, ¿no? Que es lo que yo creo que ha estado ocurriendo, ¿no? Y he sido muy prudente durante todo este tiempo, pero aquí hay un partido de la oposición importante, con una representatividad importante, que no ha estado. Es que incluso planteó que se suspendiera la primera manifestación. Entonces yo creo que en esta vida hay que ser un poquito coherente y valiente, ¿no? Y lo que no vale es sí pero no. Yo creo que es a lo que se ha jugado de manera un poco inentendible, ¿no? Pero bueno, ya está, tampoco quiero hacer de esto ninguna batalla porque no merece la pena, ¿no? Yo creo que al final lo importante es que se ha conseguido lo que se ha conseguido y que ha sido fundamentalmente porque, bueno, pues hemos estado prácticamente todos los utreranos al frente de esto sin distinción, y yo creo que ha generado, es verdad, una unión, como tú has dicho, en todos, ¿no? Y ese mito de que yo siempre digo que es un mito más que una realidad, de la utrera apática que no se mueve, pues se estaba viendo que no era real, ¿no? Y era un problema que la gente era consciente, que la gente estaba dispuesta a hacer cosas. Y creo que al final... Y lo han hecho, se han movido, claro, se han preocupado mucho. Sí, yo creo que, por ejemplo, recogida de firmas, yo no sé cuántas firmas se han recogido, miles. Pues ya al final, cuando lo conseguimos, paramos, pero no sé, llevamos 14 o 15.000 firmas, que son muchas, son muchísimas. Y luego se notaba en el ambiente, ¿no? Que la gente estaba dispuesta a movilizarse. Eso, la unión, el estar todo el mundo de acuerdo por un mismo fin. Sí. Como decíamos antes, ha sido una lucha incluso bonita, pero ¿es una lucha que ya ha finalizado o queda todavía camino por recorrer? Queda mucho. Hemos conseguido una cosa que era evidente que teníamos y que no entendía nadie que nos la quisieran quitar, ¿no? Como es tener el hospital, uno de los mejores hospitales de España, pues prácticamente en la puerta de nuestra casa. ¿Ahora qué queda? Pues queda un problema serio que tiene esta ciudad y que ya se lo puse sobre la mesa de la viceconsejera, que lo reconoció, pero que misteriosamente en 2022 no hay ni un euro. Estamos hablando del nuevo centro de salud. El centro de salud sur, el del centro y el sur de la ciudad, es ridículo ya para nuestra ciudad. Se venía hablando desde, bueno, yo entré en la alcaldía en el año 2015, en el año 2017 empezamos a hablar de este tema, porque este tema no se había hablado nunca, empezamos a mantener conversaciones con la consejería, y en el año 2018 se hizo un plan funcional por parte de la consejería, que incluso, hombre, aquí hay veces que uno se intenta aprovechar de los paisanos, ¿no? Era cuando nuestro paisano José Manuel Aranda era director general del SAS, que tuve una entrevista con él y estuvimos hablando de la necesidad de plantear un nuevo centro de salud. Se hizo un plan funcional, que un plan funcional básicamente, para que nos entendamos, es, oye, el nuevo centro de salud de Utrera, ¿qué tiene que contener? Y luego ya se hace el proyecto de obra, en fin, toda esta historia. Desde el 18 nada. Esa es una necesidad importante de infraestructura nuestra, por la que vamos a pelear. Y luego, bueno, pues el problema que tenemos, porque es que se nos está cayendo el sistema de salud. La atención primaria está colapsada, los profesionales están reventados, que llevan 2 años al frente de la pandemia. Hacíamos números, por mucho que se quieran maquillar la historia, todo el mundo cuando va al centro de salud ve lo que hay. No, en ningún centro de salud hay más profesionales que en el año 2019. Todo el mundo va al centro de salud, el que va a su centro de salud, al centro de salud norte, al centro de salud sur, a los nuestros, vamos a nuestro centro de salud, ¿hay más médicos? No los hay. Con una pandemia por medio. ¿Hay más profesionales también de la enfermería? Tampoco los hay. Con una pandemia por medio, por lo tanto que no nos cuenten milongas. Es decir, es que el sistema de salud se nos está cayendo. Y los profesionales están reventados, que llevan 2 años al frente de esto. Yo siempre digo lo mismo. Ahora todo es relativo. Todo es relativo. Es decir, yo he pasado el COVID hace una semana con cierta tranquilidad.
porque cuando lo tienes siempre tienes esa preocupación, ¿no? Como es lógico. La tranquilidad que me daban haber tenido 2 vacunas puestas y una recién puesta y otra tercera recién puesta. Pero es que hace un año no teníamos vacunas, ¿eh? Y los médicos estaban ahí, ¿eh? Los profesionales de los centros de salud, médicos, enfermeros, personal auxiliar, de servicio administrativo, estaban allí. Y durante todo este tiempo han seguido estando allí. Y llega un momento que están agotados. Si nosotros tenemos fatiga pandémica, como se dice ahora, estamos ya hartitos de esto. Imagínense los que están al frente de los centros de salud. Pues sí. Y lo que se le ocurre al Gobierno de Andalucía es decir que sí, que es verdad. Al final resulta que sí, que hay un problema de atención primaria. Antes se negaba, ahora sí. Vamos a reforzar los centros de salud. ¿Qué vamos a hacer? Un programa de atención primaria fantástico. Y ahora resulta que los médicos que están agotados hagan más horas extra por la tarde para tener los centros de salud abiertos. Esto es una tomadura de pelo. Por lo tanto, yo creo que queda mucho. Yo creo que el gran objetivo es conseguir un gran pacto social entre todas las fuerzas sociales, partidos políticos, evidentemente, instituciones, los sindicatos, los profesionales, los colegios profesionales, las mareas, la sociedad civil, que garantice la sostenibilidad del sistema público sanitario. Porque estamos viendo que es muy importante, estamos viendo que es básico. Y es lo que a todos nos hace iguales en el estado de mayor debilidad que tenemos, que es la enfermedad, ¿no? Y yo creo que es demasiado importante y ha sido una conquista de todos. Yo me atrevería a decir que es la mayor conquista de la democracia, el sistema sanitario público que teníamos. Por lo tanto, eso no podemos permitirnos, pues, que se intente privatizar de manera soslayada, que se deje caer consciente o inconscientemente, que se empeoren los servicios. Eso no se puede permitir, porque corremos muchos riesgos. El otro día, por ejemplo, derivado de esto de la atención primaria, las urgencias hospitalarias se están colapsando. El otro día, por ejemplo, salía la presidenta, una doctora presidenta de la Asociación de Médicos de Urgencias Hospitalarias, en la que avisaba del colapso que estaban llegando a los hospitales. Pero es que el otro día salió está habiendo un éxodo hacia la sanidad privada. Es decir, hay mucha gente que se está sacando seguros de salud privados. Que a su vez también está saturado. Claro, ¿qué ocurre? Que el otro día salió el de la sanidad privada diciendo, oiga, cuidado con el que, como ustedes no sostengan el sistema de salud público, nosotros no somos capaces de aguantar lo que se nos está viniendo encima. Y está empezando también a tener problemas la sanidad privada. Por lo tanto, oiga, ¿qué está pasando? Aquí hay que tomar decisiones ya y urgentes, y eso es lo que estamos pidiendo también, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no es un problema de Utrera, que es un problema general, porque cuando hemos hablado varios alcaldes y alcaldesas a lo largo de este mes de enero, pues nos dimos cuenta, oye, es que los mismos problemas que tienes tú los tengo yo, los tienen mis vecinos, y aquí hay que hacer algo, ¿no? Y es la voz de alarma que hemos dado, ¿no? Sí, porque es lo que te iba a preguntar ahora es con respecto a las urgencias hospitalarias. Se escucha también en la ciudadanía, con respecto también a la situación de la pandemia actual en Utrera, que no se hacen PCR, que tú ahora mismo vas a las urgencias y cuesta muchísimo que se hagan PCR por la situación de colapso, como bien decía, que tienen también las urgencias, o sea que es un problema de base. ¿Qué opinas de la situación actual de la pandemia aquí en Utrera? Bueno, a ver, es complicado, y sobre todo porque creo que si por algo me he caracterizado a lo largo de toda la pandemia es por haber hablado claro, muchas veces cuando nadie hablaba, y haber tomado las decisiones que creía que tenía que tomar cuando las tenía que tomar, independientemente también de los otros condicionantes, ¿no? Nunca he estado pensando en otros tacticismos que en tener claro que lo que había que hacer o lo que tenía que hacer era lo que estaba haciendo. Ahora, ¿qué situación nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando una situación un poquito de desconcierto, porque estamos viendo que como tenemos muchos contactos a nuestro alrededor con contagios, sin embargo vemos que pues ahora tenemos un dato sostenido, ¿no? Incluso a la baja en contagios en nuestra ciudad. Bueno, vamos a suponer que eso es bueno, que eso es cierto, y por tanto es bueno, ¿no? Ahora estamos en otro proceso como de desescalada, pero una desescalada diferente. La desescalada que tuvimos el año pasado
fue una desescalada, porque veníamos de la parte más restrictiva, más dura, teniendo en cuenta además que no teníamos vacuna. Luego hemos tenido pues otra desescalada, digamos, este año, aunque luego hemos tenido otra parte de restricción, y ahora estamos en otra desescalada que creo que es diferente. ¿Por qué? Porque si hoy día tenemos en torno a 350-400 casos, por ejemplo, por 100.000 habitantes en Utrera, que nos puede parecer hasta una cifra razonable, eso antes nos parecía un disparate, porque entre otras cosas la gravedad de la enfermedad no era la misma, y de eso somos todos conscientes. La vacuna está haciendo efecto. Estamos ya en tercera dosis, con mucha gente puesta, ¿no? Y se espera que poco a poco vaya cubriendo toda la población. Por lo tanto, también tenemos una necesidad de normalizar, que creo que es lo que todos estamos deseando. Ahora, por ejemplo, vamos a dejar de llevar mascarilla en los espacios abiertos, los niños van a dejar de llevar mascarilla en el patio en el recreo y en el patio del colegio. Fijaros que esto se hace ahora por primera vez casi en 2 años, ¿eh? Que es que desde que los niños dejaron de ir al instituto o al colegio en marzo hasta que volvieron en septiembre de 2020, desde entonces han tenido la mascarilla puesta, ¿no? Entonces todo eso nos está haciendo que estamos intentando ver las cosas de otra manera, desde una manera, bueno, que yo creo que tendemos también por una necesidad vital a cierta normalidad, ¿no? Que yo espero que es la que se vaya poco a poco implantando. Cuando uno escucha hablar a los expertos, pues bueno, hablan ya de la virulencia de esta cepa Omicron, que es mucho menor que la Delta o la original, aunque sea muy contagiosa. Hay quien piensa que dice que estamos ya en una gripalización, ¿no? Desde que ya poco a poco se va a tratar como una gripe. Ojalá estemos en ese punto, ¿no? Yo creo que ahora, con la llegada del buen tiempo, pues pasará como pasó el año pasado, que empezarán también los casos a bajar. El apoyo de la vacuna también va a ser muy importante, porque, por ejemplo, en tiempo similar, ¿no? Tiempo climatológico similar, que podría ser septiembre, octubre, que es el que vendrá ahora, septiembre, octubre, noviembre, pues los casos hubo en Utrera un momento que casi llegamos a cero. No llegamos, pero casi llegamos a cero. Yo espero que esa sea la tendencia y que nos permita afrontar pues momentos muy importantes para la ciudad que vienen ahora en la primavera. Que de eso quería yo hablarte. Con cierta naturalidad, ¿no? Porque está claro que, como bien has dicho antes, la fatiga pandémica ya se nota, la ciudadanía está agotada, tanto física como mentalmente, y lo que más les interesa ahora mismo es saber, ¿va a haber carnavales, va a haber Semana Santa? ¿Sabemos algo? Nosotros estamos trabajando para que haya carnaval. El carnaval en Utrera es muy... Son los días que son, consiste en lo que consiste, ¿no? Y Semana Santa pues se está trabajando para que se desarrolle con normalidad, ¿no? ¿Vamos a tener que tener mascarilla viendo las procesiones? Pues no lo sabemos, pero bueno, esperemos que ese sea el mal menor y que las cofradías puedan salir a la calle y que podamos disfrutar de nuestras imágenes en la calle, que podamos volver a vivir todo lo que significa para nosotros la Semana Santa después de, desde el año 19, ¿no? 3 años. 3 años. Y bueno, ya cuando salió la Virgen de los Ángeles en noviembre, pues fue emocionante, ¿no? Y yo creo que necesitamos. Nosotros estamos trabajando de la mano del Consejo y de las hermandades para que podamos tener una Semana Santa normal, porque es importante para la ciudad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista, evidentemente, de aquellas personas que son sentimientos religiosos, como una necesidad vital de normalidad, como una explosión de sentidos, de todo lo que significa, y luego la económica. Económico, exactamente. La económica, que también es muy importante, es que hay muchos negocios que una parte importante de su facturación depende de la Semana Santa. Y no solo estamos hablando de hostelería, estamos hablando de negocios de ropa, estamos hablando de complementos, estamos hablando de un tipo de toda la economía que se mueve alrededor de la Semana Santa. Por lo tanto, la necesidad es importante desde casi cualquier punto de vista que se vea, ¿no? Yo espero que podamos llegar ahora mismo tengo la esperanza de que se va a poder llegar con cierta normalidad. La pandemia también ha provocado eso, un desastre económico con respecto al empleo y también con respecto a los autónomos,
de nuestra localidad. ¿Qué opinas de ese momento de recuperación que estamos viviendo? ¿Se nota ya en el ambiente? Yo creo que sí que se va a notar. Depende de los sectores. Esto, a ver, nosotros estamos ahora mismo en cifras de empleo. Yo sabéis que siempre ha sido mi gran obsesión, ¿no? Y ver en torno al día 3 de cada mes por dónde van las cifras, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en cifras de empleo que por debajo de cuando empezó la pandemia, es decir, que hemos recuperado, estamos en una inercia positiva. Yo creo que llevamos una inercia muy positiva cuando esto pasó. Los últimos 2-3 años, desde el 16, la recuperación económica era una realidad, la recuperación del empleo fundamentalmente. Ya estamos en los niveles, incluso por debajo que estábamos antes de marzo del 20. Es verdad que está siendo desigual, hay sectores que siguen muy tocados, porque es normal. Hay sectores como por ejemplo los catering, sectores como todo el tema del tienda de ropa, de zapatería, todo lo que tiene que ver con el lujo, por supuesto, ¿no? Lo que conlleva eventos que claro, no han tenido lugar. todo lo que va asociado a eventos sigue pasándolo muy mal, ¿no? Ahí, bueno, nosotros vamos a volver a sacar, ya el año pasado, ya se sacaron, en el 20, se sacaron una serie de ayudas para autónomos, y este año yo espero que muy pronto, si no este mes, será principio del mes que viene, sacaremos una nueva convocatoria de ayudas a nuestros autónomos, pero ya muy, muy enfocados a ciertos sectores, no tan general como se sacó la otra vez, para pegarle, bueno, esa inyección de tesorería que a lo mejor les hace falta para que puedan recuperar el pulso y la normalidad, aunque al final todos dependemos del consumo, ¿no? Y por eso es importante que se recuperen toda la actividad normal de ocio, de cultura, de eventos en nuestra ciudad, porque bueno, también hace que otros sectores se vayan moviendo, ¿no? Uno de los sectores que se ve ya la recuperación es el sector de la construcción. Se ve que se están construyendo nuevas viviendas, nuevos complejos, o lo del proyecto del polígono, Innova Utrera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es uno de los sectores que está levantando el vuelo, se está moviendo, a pesar de una situación que está teniendo en contra y que todavía lo tiene frenado, que es el tema del encarecimiento de los materiales. El encarecimiento de las materias primas y los retrasos, los suministros de las materias primas ha afectado mucho a la construcción, ¿no? Y ha habido proyectos importantes que están parados ahora mismo un poquito esperando a ver qué ocurre con esas oscilaciones de precios. Sin embargo, a pesar de todo, es un sector que ha pegado el tirón. Yo qué confianza tengo que cuando esto se normalice, es decir, que yo espero que los precios vuelvan un poquito a su ser, probablemente no vuelvan a los niveles que teníamos antes, pero al menos que se estabilicen, probablemente volverá a pegar otro tirón importante en la construcción, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay grandes proyectos que están pendientes de aspectos como eso, ¿no? Algunos, pues, por ejemplo, muy emblemáticos como puede ser quizás el del Champions, ¿no? Ahora bien, hay otros proyectos que también tienen que tirar para adelante y son importantes, ¿no? El polígono nuevo, la ampliación del polígono Torno, Innova Torno, está prácticamente ya terminada, y yo espero que muy pronto podamos empezar a ver cómo se construyen, empiezan a construir naves industriales, que todo eso es actividad. Y paralelamente pues también estamos trabajando, porque yo creo que una de las obligaciones que tenemos es pensar en el futuro, y se está trabajando en una serie de modificaciones del plan general de ordenación urbana que son fundamentales para el desarrollo económico. En ese sentido, bueno, pues sabemos que el plan que tenemos es del año 2001, que el gobierno anterior intentó cambiarlo y fue un fiasco porque no fueron capaces de hacer un plan que pudiera ser aprobable. Al final la Junta lo tiró para atrás y no lo pudo aprobar y nos devolvió al punto cero porque se había hecho muy mal. Curiosamente aquellos que ahora piden que se haga uno nuevo, o sea que es que, en fin, me voy a callar. Nosotros que tenemos claro que antes de meternos en un follón de esos, que además es largo, hay una serie de condiciones que tenemos que resolver, ¿no? Y en ello ya estamos. Lo que pasa es que los procesos urbanísticos son muy lentos y sobre todo además asociados ahora al tema ambiental, ¿no? Tema de suelo industrial, tema de los espacios urbanos huecos que quedan, ver cómo se da la solución, y también
el tema de, bueno, de la reestructuración de equipamientos y todo eso, ¿no? Entonces hay 3-4 asuntos que queremos abordar, dejarlos resueltos y luego ya empezaremos a hablar de un nuevo plan general, que es importante. Pero el tema de disponer de suelo industrial es fundamental, y el gran pecado del gobierno anterior fue que se centró siempre en lo residencial, en el pelotazo urbanístico, se olvidó del suelo productivo, del suelo industrial y de aquellos barros o de aquellos polvos, estos lodos. Ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, yo me sorprendo algunas veces cuando escucho al principal partido de la oposición que hablar precisamente de urbanismo, ¿no? Cuando ellos se olvidaron del tema del suelo industrial. En ello estamos. Yo espero que pueda haber noticias pronto, ¿no? Porque además creo que hay que ser especialmente discreto con estos temas para evitar posibles especulaciones y malinterpretaciones de información. Y esa es la línea. Entonces, al final, el sector de la construcción tiene que ser un sector importante, como siempre ha sido en nuestra ciudad y como lo está empezando a ser. Otro sector importante también, que además influye muchísimo en las ventas y el consumo en nuestra localidad, es el turismo. Ya se comienza a ver cómo viene mucha gente de fuera a visitar Utrera, pero concretamente al público supongo que lo que más le preocupa y más quiere ver es esa sinagoga que se ha descubierto, el niño perdido, o el pasaje del Mostachón, que también tenemos muchas ganas todos de verlo. ¿Cómo va eso? Yo creo que ahí el turismo es una carrera de fondo, ¿no? La realidad es que no habíamos tenido política turística en Utrera. Esa es la realidad, por mucho que no había proyecto turístico. Ahora lo está empezando a ver, ¿no? Desde hace ya algunos años lo está empezando a ver. Independientemente de la puesta en valor, o sea, al final tenemos que generar un producto que tenemos, yo creo que los mimbres suficientes para poderlo hacer, y de hecho ya se está haciendo. La apertura de establecimientos hoteleros reciente es la mejor prueba, es decir, que se ha abierto un hotel y una hospedería hace relativamente poco tiempo, ¿no? Eso significa que está empezando a haber flujo de turistas. A eso queremos añadirle dos elementos que entendemos que son esenciales y diferenciadores también de Utrera con respecto a otras poblaciones, que al final es lo que te hace ser atractivo. El tema del castillo se está trabajando ya en el estudio de detalle, como bien se sabe, está muy avanzado para poder sacar esa ronda que rodee todo el castillo, ese pasaje del Mostachón. Y por otro lado la sinagoga, que bueno, estamos haciendo todo el trabajo arqueológico ahora mismo y las noticias son buenas, es decir, todo son esperanzadoras, ilusionantes, pero evidentemente al final los arqueólogos no dejan de ser científicos que actúan bajo certeza y hasta que no tengan hasta la última prueba, pues evidentemente no emitirán su dictamen, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos documentalmente, ya tenemos las pruebas de que el niño perdido fue una sinagoga, por la ubicación es lógico que sea una sinagoga, por la configuración es lógico que sea una sinagoga, y ahora arqueológicamente, pues para que os hagamos una idea, pues estamos excavando por el patio, un patio que es muy poco conocido, que es por la parte trasera, por la parte de la calle Fray Cipriano. Ya estamos por debajo de un 80 y hemos encontrado solerías completas, estamos encontrando habitaciones completas, estamos encontrando un tipo de columna muy característica de las construcciones judías del siglo XV. Es decir, ya hemos llegado al siglo XV, que era uno de los objetivos, ¿no? Que recordar que a los sefardíes se les expulsa de España en el año 1492, por lo tanto, construcciones del siglo XV ya fueron coetáneas de la población judía que pudiera haber en Utrera, y ya hemos llegado a datar parte de ese edificio del siglo XV, ¿no? Por lo tanto, todo pues es muy interesante, se están abriendo grandes expectativas, hemos tenido artículos en medios internacionales y bueno, vamos a ver, y la esperanza es que pueda entrar en alguno de los programas de turismo sostenible, precisamente, que bueno, se van a convocar ahora. Coordinación, aunque salen desde el Ministerio, la Junta tiene mucho que decir y espero que sea uno de los proyectos por los que apueste la Junta, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que nos va a hacer ponernos todavía más en ese mapa turístico que es importante, ¿no? Ya para finalizar un poco con todo el tema de Utrera y sus proyectos y tal, ¿qué nos vamos a encontrar en este 2022? ¿Qué proyectos van a finalizar y qué proyectos van a comenzar?
Bueno, pues 2022 se presenta apasionante, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, este mandato está siendo un poco especial, ¿no? Como todo el mundo podrá comprender, durante prácticamente 2 años hemos estado muy centrados en la gestión de la pandemia. Eso ha hecho, bueno, que se nos retrasen muchos proyectos, incluso otros que ha habido que reprogramar, otros que se han adelantado, otros que se han retrasado, porque bueno, la sociedad ha cambiado, ¿no? Pero yo destacaría, por ejemplo, temas de movilidad. Yo creo que vamos a ver todo el tema del carril bici, que ya está el proyecto redactado, tenemos hasta la financiación, espero que pronto podamos sacar la licitación, que nos va a poner pues en la cabeza de las ciudades de nuestro tamaño de España. Paralelamente, pues todo un tema de ciudad inteligente, con sensorización de aparcamientos, con pantallas en las que nos va a poder decir dónde están las plazas libres, dónde no. Tenemos 2 aparcamientos nuevos que yo pues, aprovecho para pedirle a la gente que los aproveche, que es el de la explanada del Matadero y el de la explanada que hay en la antigua Plaza de Toros, que tiene un acceso muy rápido al centro. Y bueno, pues todo eso va a llevar, yo creo que algunos cambios importantes, ¿no? Y se van a visualizar. Empezaremos este año 2022, por ejemplo, una obra emblemática como la obra de la vereda. No lo sé si llegaremos, es decir, el proyecto ya está muy avanzado, por lo menos en las primeras fases. Estamos también pendientes de fondos europeos, si podríamos optar a financiación de fondos europeos. Todo eso aceleraría el proyecto o lo retrasaría, ¿no? Y bueno, luego edificios que yo creo que también son emblemáticos, ¿no? Y que son una necesidad, un gran centro de asociaciones en el Matadero, que espero que la obra empiece de manera inmediata. Y luego, bueno, pues vamos a ir pues vamos a asfaltar ahora una parte de la barriada de las Torres, el proyecto del parque de Vista Alegre empezará también en breve, el proyecto del parque, de la remodelación integral del Parque de la Trinidad, que está bastante mal, pues también va a empezar en breve. Es decir, que es que estamos ya en una dinámica de transformación, que es lo que yo siempre, bueno, hemos tenido los 2 años estos de parón que hemos tenido, pero lo que dije desde que llegué a la alcaldía, es decir, nosotros estamos aquí para cambiar cosas, para cambiar inercia, para modernizar la ciudad, para que, bueno, los utreranos reconozcamos cómo vamos avanzando en nuestra ciudad, en cómo nos movemos, en los espacios libres que tenemos, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pegarle un acelerón ahora a todas estas cuestiones que durante 2 años, es verdad que las hemos tenido un poquito aparcadas porque las prioridades estaban donde estaban, ¿no? Entonces toda esa transformación de aquí ahora en el primer semestre debe impulsarse y empezar a materializarse ya de manera casi inmediata, ¿no? Pues es un proyecto, además, de todo esto de Utrera Futura, que bueno, trasciende, ¿no? Yo no estoy pensando en las elecciones de 2023, aunque ya quede 1 año y poco. Creo que todo esto trasciende, es decir, la transformación de la vereda es un proyecto que trasciende a esta corporación y trasciende a las elecciones del 23 y tendremos que hacerlo con largas miras. El Parque de Vista Alegre le pasa igual, es decir, estamos hablando de proyectos, el castillo, la sinagoga de los que hemos hablado antes, ¿no? Estamos hablando de proyectos de mucha enjundia que realmente tienen un elemento transformador positivo para Utrera y que, bueno, no pueden depender de cuándo son las elecciones, cuándo le interesa al alcalde. Eso yo creo que hemos demostrado a lo largo de los años que siempre nos ha dado igual. Cuando había que hacer las cosas y había dinero, se hacían, se acometían los proyectos y bueno, en esa dinámica vamos a seguir. Es que has mencionado el tema de las elecciones, te voy a hacer una preguntita. ¿Te vas a presentar a las próximas elecciones del 2023? ¿Nos vas a dejar al pueblo con la sorpresa y no...? Bueno, no, yo creo que ahora mismo, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? No está en mi cabeza. No, yo sé que hay elecciones como todo el mundo, ¿no? El año que viene. No está en mi cabeza los procesos electorales aún y cuando llegue el momento, evidentemente también yo me presento en una candidatura de un partido político, que también tiene mucho que decir en este asunto, ¿no? Sí, eso te iba a comentar, que vamos a hablar un poco ya para finalizar, sobre el PSOE de Utrera, que estas últimas semanas, si no me equivoco, ha realizado una elección de la nueva ejecutiva. ¿Qué opinas de cómo está el partido actualmente? Bueno, yo creo que está bien, ¿no? El partido en Utrera, el PSOE en Utrera, siempre ha sido la fuerza de referencia, la fuerza política de referencia mayoritaria de los utreranos, con el partido que más se han identificado
y yo me gustaría que lo siguiera siendo, ¿no? En ese sentido, pues hemos renovado, yo creo, de una manera razonable los órganos de dirección del partido, y bueno, los 300 militantes que tenemos pues han dado su apoyo a esta nueva etapa, ¿no? Hemos ganado peso a nivel influencia a nivel provincial, que yo creo que eso siempre será positivo para la ciudad, y en esa estamos, ¿no? Yo creo que estoy contento, estoy razonablemente contento, ¿no? Siempre pensando que he hablado, creo que muy pocas veces me habrán escuchado hablar de los utreranos, hablar de los asuntos internos del partido, ¿no? Siempre he pensado que eso, a la gente lo que le importa son las realidades, ¿no? Lo más importante para nosotros ahora mismo es que sigamos siendo esa fuerza de referencia política de la mayoría de los utreranos, y a las que, bueno, cuando ahí se mira con esperanza y se mira con ilusión, se mira con ganas y se mira también con la confianza que da la credibilidad de que, bueno, se van cumpliendo pues las promesas que se han ido planteando a lo largo de estos años de gobierno. Estamos a principios del 22, y entramos en el gobierno en 2015, cual llevamos 6 años y medio, 2 años prácticamente de pandemia. Yo creo que se han conseguido muchas cosas en estos 4 años y medio, y quedan muchas todavía por hacer, ¿no? Y hay proyecto político, hay ilusión, hay ganas, hay gente muy preparada, y por lo tanto yo creo que al final lo que nos importa es la ciudad, y en ese sentido es por lo que seguiremos peleando. Pues no sé si quieres añadir algo más o decir algo antes de irnos. Bueno, pues yo creo que poco más, ¿no? Mandarle un saludo a todas las personas que estén ahora mismo pasando por la enfermedad, que seguiremos peleando porque tengamos una sanidad que es la que todos nos merecemos, y un deseo, ¿no? Y es que todo esto ya empiece a formar parte del pasado, que podamos mirar al futuro ya sin acordarnos tanto de las mascarillas, porque creo que hay muchas cosas interesantes por hacer, que el futuro viene, podemos mirarlo de manera optimista, y que desde luego yo me voy a seguir partiendo la cara por esta ciudad como vengo haciendo desde el primer día, y ahora todavía más, ¿no? Con más ganas, porque hay muchas cosas que conseguir, y se ha demostrado que con esfuerzo y con el apoyo de la gente, pues las cosas se consiguen. Pues muchas gracias por tu labor y por atendernos y brindarnos tu tiempo. Nos vemos la próxima vez. Pues muchísimas gracias a vosotros.